El tema de hoy es el bautismo cristiano y la base bíblica la encontramos en Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, palabra de Dios. Significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo significa sumergir completamente en agua, zambullir completamente en agua. Es decir, la persona que decide bautizarse es necesario que sea sumergida completamente en agua. Ese es el bautismo bíblico, es el bautismo que se registra en la palabra del Señor. Entonces, la persona que va a ser bautizada es necesario que sea sumergida completamente en agua, no rociada, no esprayada con agua, no, 100% sumergida en agua. Ahora, el bautismo es un mandamiento establecido por el Señor. Nuestro Señor Jesucristo establece que para que una persona sea salva es necesario que sea bautizada, sea sumergida en agua. Dice la palabra del Señor que debe de ser bautizada en el nombre de Jesús. Entonces, debe de ser aplicado, debe de ser ministrado en el nombre de Jesús. Algo más, el bautismo no es para que le pongan nombre a las personas, no. El bautismo no es para ser compadres, no es para ser comadres, no. El bautismo es para el perdón de los pecados. Dice la palabra del Señor, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Para eso es el bautismo, para el perdón de los pecados. Entonces, también es necesario que la persona que va a dar el paso de obediencia, que se va a ser bautizado, esté arrepentido, que esté arrepentida. Arrepentirse significa morir al pecado. Es decir, una persona que se va a bautizar no es porque está buscando sacar ventaja de Dios, no es porque está buscando algún beneficio de parte de Dios como para hacer como un negocio con el Señor. No, el bautismo, la persona que se va a bautizar es necesario que esté arrepentida. Es decir, tiene que estar consciente de que ofendió a Dios con su manera de vivir. Y la vida que llevaba ofendía la santidad de Dios, entonces se arrepiente y tiene un sentimiento en su corazón muy fuerte de haber ofendido a Dios, le duele haber ofendido a Dios y decide bautizarse. Entonces viene arrepentida esa persona a bautizarse en el nombre de Jesús. Y de esa forma nace de nuevo. Todos los bautismos que nosotros encontramos en la palabra del Señor, todos, absolutamente todos, fueron registrados en el nombre de Jesús. Así es que todo bautismo que no invoque el nombre de Jesús no es válido. En la Biblia, el único bautismo válido, bíblico, es el bautismo que se ministra en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que podemos mirar? ¿O qué es lo que pasa cuando nos estamos bautizando en el nombre de Jesús? Por medio del bautismo, nosotros ratificamos que aceptamos a Jesús como nuestro Dios único y Salvador. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando una persona decide bautizarse en el nombre de Jesús, lo que está diciendo por medio del bautismo, yo decido bautizarme porque Dios, el único Dios que existe, es el que va a guiar mi vida. Antes la vida de esa persona, antes de bautizarse, lo guiaba su intelecto, lo guiaba lo que había aprendido en la escuela, las experiencias que él había adquirido por medio de la vida. Eso es lo que le guiaba su vida. Ahora, él está arrepentido y dice, no, yo quiero que quien guíe mi vida sea el único Dios que existe. Entonces, decide bautizarse y dice, después de que yo me bautice, quien va a dirigir mi vida va a ser el único Dios que existe. Y Él es y va a ser mi nuevo guía. Dice la palabra del Señor en Oseas, capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. En el bautismo estamos aceptando a este único Dios que existe como nuestro nuevo guía de nuestra vida, de nuestra nueva vida.
Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por medio del bautismo, nosotros aceptamos el sacrificio que hizo ese gran Dios Salvador. Dios se hizo hombre para poder salvar a su pueblo. Entonces, por medio del bautismo, nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo el Dios que se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Por medio del bautismo, lo estamos aceptando. ¿Qué más pasa cuando nosotros o una persona decide bautizarse en el nombre de Jesús? Bien, el bautismo es la parte del plan de la salvación neotestamentaria en el cual experimentamos el nacimiento del agua o lavamiento de la regeneración. Y esto es por la pura misericordia de Dios. Cuando una persona decide bautizarse, está cumpliendo con el plan de salvación. Allá afuera el hombre, la mujer pueden darte u ofrecerte medios de salvación, pero son medios de salvación que no están en la Biblia. La Biblia, el único plan de salvación que presenta a la humanidad bíblicamente, el único camino que existe bíblicamente es ser bautizados en el nombre de Jesús. Es el único camino, es el único medio por el cual la persona, el hombre, la mujer, puede ser salva, y esto es siendo bautizado en el nombre de Jesús. Este es el plan de salvación establecido por Dios bíblicamente. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este es el medio de salvación, este es el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo estableció. Que todo aquel que quiera ser salvo sea bautizado, sumergido en agua en el nombre de Jesús para ser salvo. Si alguien te dice que con solamente levantar tu mano, ya con eso eres salvo, eres salva, no, eso no es bíblico. Si alguien te dice, vamos a hacer la oración del pecador, y te dicen, vamos a hacer esta oración, y después de que haces esa oración te dicen, ya eres salvo. No, la Biblia no registra ese método de salvación. El método de salvación es el bautismo, el ser sumergidos en agua en el nombre de Jesús. Ese es el plan de salvación y es el único plan de salvación que existe, ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el plan de salvación que Dios estableció y es el único que hay, es el único que existe. Ahora, ¿qué más podemos aprender del bautismo? Por medio del bautismo nos identificamos con la muerte de Cristo y con su resurrección. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, para salvar a la humanidad, caminó aquí entre la humanidad. Es cierto, Él murió, nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero también resucitó. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos identificando con la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La persona que decide bautizarse está identificándose con la muerte de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo muere, es sepultado, pero al tercer día resucita. La persona que decide bautizarse de igual manera está muriendo, pero ¿muere a qué? Está muriendo al mundo, a la forma de comportarse del mundo que ofende a Dios, está muriendo a eso. Entonces, ahora que ya decidió morirse, la persona que muere tiene que ser sepultada. Entonces, la persona decide morir y ser sepultada. Por eso la sumergimos o es sumergida en agua que se asemeja a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La persona es sepultada en el agua, muere a la vida vieja que llevaba y resucita para una nueva vida. Es una nueva vida donde la mentalidad es acerca de nuestro Señor Jesucristo, es tratar de pensar como nuestro Señor Jesucristo, vivir como nuestro Señor Jesucristo. Resucita para una nueva vida.
hace el bautismo? Nos identifica con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más pasa cuando se bautiza la persona? ¿Qué más sucede cuando la persona se bautiza? En el bautismo crucificamos y sepultamos a nuestro viejo hombre que estaba cargado de maldad a fin de andar en vida nueva. Es decir, la persona que decide bautizarse es una persona, o tal vez era una persona que vivía ofendiendo la santidad de Dios, dañaba su cuerpo, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que es templo del Espíritu de Dios. Esa persona vivía dañándolo, vivía ofendiendo a Dios, practicaba el pecado, vivía en pecado y estaba enviciado en esas cosas. Entonces, al momento de que él decide bautizarse, él está decidiendo crucificar a esa vida vieja que llevaba, a ese viejo hombre, decide crucificarlo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos del 21 al 24, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando la persona es bautizada, lo que está haciendo está crucificando su carne, la carne que estaba enviciada al pecado, al placer de los pecados. Esa carne que estaba enviciada la crucifica, la está crucificando para que esa carne ya no le lleve a practicar el pecado. Eso es lo que está haciendo en el bautismo. Crucifica, sepulta su vieja humanidad que estaba viciado a todo lo malo. Por eso es de suma importancia ser bautizados en el nombre de Jesús. Eso es muy, muy importante y eso es lo que pasa al momento de ser bautizados. Crucificamos, sepultamos nuestra carne, nuestro viejo hombre que está enviciado al mundo, a los placeres del pecado, a los placeres carnales. Lo sepultamos, lo crucificamos en el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso es muy, muy importante ser bautizados en el nombre de Jesús. Sigo avanzando. ¿Qué más pasa cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús? En el bautismo, Dios realiza la circuncisión espiritual y por tanto es una señal del pacto de Dios con su iglesia. En el Antiguo Testamento, las personas hebreas, para formar parte del pueblo de Dios, era necesario que se circuncidaran literalmente, era necesario que circuncidaran su cuerpo para poder formar parte del pueblo de Dios. Y era un requisito, un mandamiento de Dios. De hecho, cuando un gentil quería formar parte del pueblo de Dios, era necesario que se circuncidara para poder formar parte del pueblo de Dios y tenía que estar obligado a obedecer los mandamientos de Dios. Si la persona no se circuncidaba, no podía formar parte del pueblo de Dios. No se consideraba como parte del pueblo de Dios porque no estaba circuncidado. Ahora, en el Nuevo Testamento, las personas ya no necesitan circuncidarse literalmente. No, en el Nuevo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, es necesario ser bautizados en el nombre de Jesús. Cuando la persona se bautiza en el nombre de Jesús, es una circuncisión espiritual. Al momento de bautizarse en el nombre de Jesús, está formando parte del pueblo de Dios. Ese es el método, esa es la forma bíblica para nosotros el día de hoy. Para formar parte del pueblo de Dios es necesario que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Entonces, que quiera formar hoy en día parte del pueblo de Dios, es necesario, es de suma importancia que se bautice en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 13 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando
todos los pecados. Entonces, hoy en día, si una persona quiere formar parte de Dios, quiere formar parte del pueblo de Dios, no necesita circuncidarse, necesita bautizarse en el nombre de Jesús. Eso es lo que se necesita el día de hoy y por eso es muy, muy importante ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué más pasa cuando la persona se bautiza en el nombre de Jesús? Porque es importante que la persona que se arrepiente, se bautice en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el bautismo Dios lava los pecados en el bautismo por medio de su precioso y santo nombre, el nombre de Jesús. Es importante que la persona que se ha arrepentido de la vida que lleva o de la vida que llevaba, es importante que se bautice en el nombre de Jesús, porque al momento de que es sumergida esa persona en las aguas bautismales, lo que está haciendo es que está lavando sus pecados en la sangre de Cristo. Entonces, por medio del bautismo, se está lavando, se está purificando, está lavando todos sus pecados, los está dejando y está viniendo a ser una nueva criatura limpia, pura, para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de suma importancia ser bautizados en el nombre de Jesús. Por medio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, recibimos el lavamiento de nuestros pecados, somos lavados, la suciedad del pecado se quita de nosotros cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 22 y el versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona se bautiza en el nombre de Jesús? Sus pecados son lavados, sus pecados son quitados, sus pecados son retirados. ¿Qué pasa cuando una persona decide servirle a Dios, pero decide no bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Qué pasa? Sus pecados siguen estando con él, sus pecados siguen estando con ella. Sí, por más que entregado, por más dedicado que esté al servicio en la iglesia local donde él se congregue, si esa persona no se ha bautizado en el nombre de Jesús, sigue teniendo los pecados en él, en ella. ¿Por qué? Nuevamente, porque al momento de ser bautizados en el nombre de Jesús, los pecados son lavados, son quitados de la persona. Así es como está establecido bíblicamente. ¿Qué más pasa con el bautismo? En el bautismo recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios y somos llamados del pueblo del nombre. Miren, ¿todos somos creación de Dios? Sí, absolutamente, a toda la humanidad Dios la ha creado. Eso es algo que pues no se puede negar, todos lo sabemos. Todas las personas son creación de Dios, pero no todas las personas son consideradas o considerados hijos de Dios bíblicamente. Los que son llamados hijos de Dios bíblicamente son aquellas personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesús. No en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, esos son títulos, eso no es bíblico. La persona o las personas que son llamadas, consideradas hijas e hijos de Dios, son los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en el Señor significa dar el paso de obediencia bautizándote en su nombre. Entonces, cuando la persona se arrepiente de la vida que ha llevado, pecaminosa y todo lo malo que ha hecho, y decide bautizarse en el nombre de Jesús, al momento de ser bautizado y salir de las aguas bautismales, a partir de ahí Dios le considera como su hijo, como su hija. ¿Por qué? Porque ha venido a aceptar lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, dice la palabra del Señor también en Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Por eso nosotros somos apostólicos del nombre de Jesús.
Nosotros somos apostólicos del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Hemos recibido perdón de pecados en el nombre de Jesús. Por eso exaltamos el nombre de Jesús. Porque por su nombre recibimos el lavamiento de nuestros pecados. Por su nombre fuimos perdonados y alcanzamos misericordia. Por eso somos considerados hijos de Dios, porque nos bautizamos en el nombre de Jesús. Venimos a formar parte del pueblo de Dios, del pueblo del nombre, que su nombre es Jesús. Somos de ese pueblo porque nos bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Qué más pasa cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús? Venimos a formar parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al momento de que nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, venimos a formar parte de la familia de Dios. En esta vida solamente hay dos familias. Está la familia del diablo y está la familia de Dios. O eres de una familia o eres de la otra. Tú no puedes estar en el medio. No. Si tú no estás en la familia de Dios, tú estás en la familia del diablo. No puedes estar en el medio. Solo hay dos familias. La familia del diablo, la familia de Dios. ¿En cuál familia estás? La pregunta es, ¿en cuál familia estás? Ok, tú puedes decir, yo estoy en la familia de Dios. Oh sí, qué bien, pero ¿cómo lo sabes? La respuesta sería correcta si tú dijeras que fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Excelente, entonces sí, estás en la familia de Dios. Sola y únicamente los que han sido bautizados en el nombre de Jesús en el bautismo son los que forman parte de la familia de Dios. Todo hombre, toda mujer que no está bautizada, que no está bautizado en el nombre de Jesús, está en la familia del diablo. Literalmente y bíblicamente está en la familia del diablo. ¿Quieres formar parte de la familia de Dios? Excelente, da el paso de obediencia, bautízate en el nombre de Jesús y vas a venir a formar parte de la familia de Dios. Así es como se forma parte de la familia de Dios. ¿Cómo? Bautizándose en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Por último, con esto quiero terminar y ya los dejo descansar. ¿Qué pasa más? ¿Qué más pasa en el bautismo? En el bautismo nosotros nos vestimos de Cristo. Somos revestidos de Cristo, de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo. Esto pasa cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra vez. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, estamos vestidos de Cristo. Una persona que no ha sido bautizada en el nombre de Jesús no está vestida de Cristo, está desnuda. Y para poder ser parte de nuestro Señor Jesucristo, tienes que estar bautizado en el nombre de Jesús para estar vestido, revestido de nuestro Señor Jesucristo. Así es que como repaso, un repaso y con eso termino. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo significa sumergir completamente en agua a la persona. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué requisito tiene que dar la persona para bautizarse? Estar arrepentida. Arrepentida, una conciencia fuerte de dolor, de haber ofendido al Dios que es santo, y se arrepiente y decide nacer de nuevo para vivir conforme a este plan o este modo que Dios ha establecido para cada ser humano. Entonces, eso es lo que pasa y por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesús. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, y no has dado el paso de obediencia, apúrate, apresúrate lo más pronto posible para que tú también nazcas de nuevo y te bautices en el nombre de Jesús. Al bautizarte en el nombre de Jesús, vas a formar parte de la familia de Dios, vas a recibir el perdón de tus pecados, vas a ser lavado, vas a ser lavada. Hazlo lo más pronto posible, amigo, amiga que me escuchas. No tardes en bajar a las aguas bautismales. Bautízate lo más pronto posible.
La vida es frágil, en cualquier momento la podemos perder, un accidente y ahí quedamos. Y es muy, muy importante estar bien con nuestro Señor Jesucristo, ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no tardes, amigo, amiga, y da ese paso de obediencia. Baja las aguas bautismales. ¿Qué te detiene? Levántate, lava tus pecados, bautízate en el nombre de Jesús. Y ven a formar parte de la familia de Cristo. Ven a formar parte de la familia de Dios. No te tardes. Da ese paso de obediencia en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, nosotros que ya hemos dado este paso de obediencia y ya nos bautizamos en el nombre de Jesús y que ya hemos venido a formar parte de la familia de Dios, sigamos perseverando, sigamos peleando la buena batalla, sigamos esforzándonos. Aunque hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, es verdad, pero sigamos firmes en el nombre de Jesús. Sigamos formando parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar y así vamos a terminar y nos vamos a ver en el siguiente estudio bíblico.